Quería yo proyectarles la presentación, pero no está permitiéndonos conectarnos. Entonces vamos a usar el pizarrón, ¿está bien? Sí. Ok. Mientras me recuerda los aspectos que vieron, le voy a ir aquí poniendo algunas cosas. Ok, ¿cómo es que estamos llegando a esta parte de la Reforma? ¿Cómo la Iglesia llegó a este periodo de la Reforma? Vamos a dar un repaso rápido de lo que ya hemos estado viendo ya durante algunos meses. Empezamos con el periodo de la Iglesia Apostólica, que dijimos que este periodo iba a ser desde el año 30, después de la ascensión de Cristo, hasta la muerte del apóstol Juan. Y se llama Iglesia Apostólica porque justamente fue el fundamento, los apóstoles, los primeros que empezaron a llevar el Evangelio, y mientras ellos vivieron, a este periodo se le va a conocer como el periodo de la Iglesia Apostólica. Segundo, vimos la Iglesia perseguida, vimos cómo aún desde este tiempo hubo persecución contra la Iglesia, hubo persecución contra todos los cristianos, hubo muertes, eran despojados de sus propiedades, eran asesinados. La Iglesia fue perseguida. Este periodo dijimos que había durado desde el año 100, o sea, desde la muerte de Juan, hasta el año 331 después de Cristo. Es lo que va a durar este periodo. Ustedes ya lo tienen en sus notas, solamente estamos repasando. La Iglesia imperial dijimos que abarcó el siglo IV y el siglo V, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma en el 476. Dijimos aquí en esta parte de la Iglesia imperial que un emperador, justamente después de que la Iglesia fue perseguida por mucho tiempo por Roma, por muchos emperadores, llega un emperador Constantino, el cual decreta que se acabe la persecución contra los cristianos, aplica la de si no puedes con el enemigo, únete a él. Él se vuelve cristiano, entre comillas, por una visión que tuvo, y él decreta literalmente que como él es el emperador y es el que manda, él decreta que todos en el imperio van a ser cristianos. Él declara el cristianismo como la religión oficial. Cesa la persecución. Habíamos dicho que les devuelven sus tierras a los que habían sido despojados, exhiben a la iglesia de pagar impuestos, incluso hay apoyos económicos para la iglesia. Esa iglesia imperial, dijimos, dura el siglo IV y el siglo V, desde el 303, donde termina la otra, donde empieza el decreto, da Constantino su decreto en el año 313 y termina en el año 476 con la caída del Imperio Romano. Ese dato es bien importante, el 476, en histórico. Guárdeselo, los de prepa, universidad, ese dato siempre lo van a utilizar como un punto de partida. Después vendría la Iglesia medieval, lo que es la Edad Media, lo que va a abarcar 10 siglos, desde el siglo hasta desde el siglo V hasta el siglo XV. 10 siglos, un periodo de 1000 años, por eso viene aquí el término medieval. 1000 años, 10 siglos, que la Iglesia estuvo en un periodo de oscurantismo a raíz de todo lo que empezó a pasar aquí en la Iglesia imperial, que se empezó a corromper la verdadera Iglesia tal y como se conoce en la Escritura, como se narra en el libro de los Hechos. Se empezó a corromper. Habíamos dicho que empezaron a infiltrar doctrinas al mezclarse con otras religiones, porque se había hecho por decreto. Dijimos
que en este periodo no solamente se ven agregado algunas herejías, sino que también la iglesia se corrompió a raíz de que el imperio aportaba para la iglesia económicamente y los líderes religiosos empezaban a percibir económicamente dinero, pues muchos querían puestos de autoridad en la iglesia, muchos incluso compraban obispados para poder pues tener dinero, o sea, había ambición. Y esa ambición hizo que se corrompiera. Después literalmente se fue transformando el sistema en la iglesia, en el periodo de la iglesia medieval, hasta convertirse en un sistema, lo que conocemos como el sistema católico apostólico romano, donde la iglesia, pues, donde la sociedad estaba literalmente en una oscuridad. De hecho se le llama el periodo del oscurantismo, la Edad Media, y solo lo que la iglesia decía era la verdad. Nadie podía contradecir lo que la iglesia decía, no había ciencia, no había conocimiento, nadie podía ser libre de estudiar. Solamente lo que la iglesia decía era la autoridad. Y recuerden que se hizo un decreto donde decía que lo que decía el Papa, más bien dicho, que el Papa era infalible, que lo que el Papa decía tenía la misma autoridad que Dios, que las Escrituras, y eso hundió a la iglesia en un periodo oscuro, en un periodo tétrico, donde se abusaba en todos los aspectos mediante la iglesia, pues a la sociedad, a las personas. Y entonces era necesario. ¿Por qué estamos recordando esto para los que van llegando? ¿Por qué vamos recordando o estamos haciendo un resumen de los periodos? Porque tenemos que ver cómo es que vamos a llegar aquí a lo que estamos viendo hoy en día, a la iglesia reformada, o a la parte de la reforma que va a dar inicio al periodo de la iglesia reformada. La iglesia reformada va a abarcar justamente el siglo XVI y el siglo XVII. Durante este periodo, durante estos 200 años, la iglesia va a ser renovada, va a ser transformada, y este periodo lo vamos a ver desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la guerra de los 30 años. Entonces, ¿por qué era necesario? De acuerdo a lo que ya hemos estudiado durante todo este tiempo, todo esto que pasamos, era el por qué tendría que venir lo que hoy estamos llamando reforma. ¿Qué es reforma? ¿Qué vieron la semana pasada? ¿Qué les dice Ricardo? ¿Qué les dice el profesor Ricardo acerca de la reforma? ¿Cómo definirías la reforma, Fer? Como tal una definición, pues no la tengo, pero sería como ese mover de la iglesia, ¿no? Que se salió de lo que normalmente se conocía como Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, en donde muchas personas se dieron cuenta que las personas que estaban en la iglesia solamente buscaban sus beneficios. Podemos encontrar muchas enseñanzas y muchas doctrinas que se hacían, pero que realmente estaban lejos de estar de la verdad de Dios. La semana pasada vimos que el 31 de octubre de 1517 fue cuando se inició la reforma, y hay muchos personajes que fueron claves, ¿no?, para llegar a este punto. Uno que recuerdo mucho fue Juan Hus, que él dijo algo, que lo iban a poder detener a él, pero que en 100 años llegaría una persona al cual no iban a poder detener, hablando de Martín Lutero. También vimos que fue como un movimiento en Europa principalmente. Vimos que fue en Roma, en Alemania, y me parece que Italia. Así es. Donde se inició todo ese movimiento. Roma, Alemania. A mí algo que me sorprendió es que las personas se enfrentaron a los reyes, se enfrentaron a sacerdotes, se enfrentaron prácticamente al poder que movía al mundo, pero lo hicieron porque querían enseñar la verdad, querían enseñar lo que Dios enseñaba, no lo que la iglesia decía. Exactamente. Recordemos que esta reforma va a venir a partir del movimiento dijimos, es que de repente confundo, es que tomo nota para no equivocarme.
Ayúdenme, este movimiento cultural. El Renacimiento. Confundo a veces Renacimiento con la Ilustración, entonces por eso estaba buscando. Justamente el Renacimiento, este Renacimiento iba a influenciar a la Reforma, porque en el Renacimiento vamos a ver que este movimiento afectó en todas las áreas. Dijimos que en lo cultural, en lo político, había afectado también o iba a impactar en las artes, pero sobre todo en el pensamiento. ¿Por qué? Porque de hecho pues se llama renacimiento, hubo un nuevo renacer, y la sociedad se dio cuenta que podía pensar, que podía tener ideas, y sobre todo algo mejor, que es lo que el sentido de lo que hemos estado, o que yo he querido transmitirles durante este curso que hemos estado viendo, de que podían pensar y que sus ideas podían ser contrarias a lo que la iglesia estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia literalmente estaba dando se estaba convirtiendo en dogmática, es decir, nadie le podía llevar la contra, nadie le podía llevar la contra, que el maestro Ricardo, cuando les dio la clase esta persecución que hubo, de la Inquisición, hubo mucha gente que murió acusada de hereje, acusada de ir en contra de los judíos cuando ellos no estaban perdidos, simplemente porque les llevaban la contraria. Es decir, todo el que pensara contrario a la iglesia, a lo que la iglesia decía, estaba mal. Entonces en el Renacimiento surge el pensamiento, empieza a cobrar fuerza lo que va a ser la ciencia. Empiezan a descubrir que la iglesia pues no tiene la razón, y se empiezan a dar cuenta que hay un abuso, que ellos están usando su autoridad para oprimir, para moldar a un sistema, para ver sus propios beneficios. Entonces bien lo dijo Fer aquí, y aquí viene una pregunta. No es que yo quiera discrepar, pero volvamos a lo mismo. La intención de esto es que ustedes piensen, saquen sus propias conclusiones, no es que digan, están pensando, no. Aquí la pregunta sería, ¿realmente la reforma comenzó aquí? No. La reforma ya se venía sazonando. Yo lo veo así, yo lo veo como cuando les llama la mamá a comer y les dice, por ejemplo, a la familia Mercado, le dice la hermana María Luisa: Fernanda, Leonela, vénganse, la comida ya está lista. Pero hubo un proceso. Entonces yo más bien pienso que la reforma comenzó justamente de lo que nosotros llamamos los pre-reformadores de Juan Hus, que justamente aquí lo menciona. Creo que desde un poquito más de 100 años atrás ya el pensamiento se estaba liberando, ya había habido influencia, ellos ya empezaban a hablar en contra de la iglesia, ya empezaban a ver que algo había mal, es decir, ya se estaba preparando la comida. Pero esta fecha justamente es la que vamos a tomar como una fecha importante. ¿Por qué? Porque es aquí en el momento en que les dice ya está todo servido. Es aquí donde va a destacar, donde va a ser el punto clave para identificarla. Pero, o sea, yo sí, es una postura, ¿no? Dicen por ahí, ten tu postura y defiéndela. Creo que es el punto donde vamos a tener como referencia para celebrarlo, para recordarlo. Creo que fue un punto clave, pero justamente creo que los pre-reformadores tuvieron mucho que ver en el inicio de la reforma. Yo creo que empieza a iniciar con los pre-reformadores, pero aquí toma fuerza y entonces se expande. Lo que decía Fer con Juan Hus. Juan Hus dijo: yo empecé un movimiento, a mí me detuvieron, a mí me asesinaron, no pudimos hacer más. Ya lo que pude hacer, la influencia que tuve en la sociedad, es decir, que todas las situaciones que la iglesia todas las situaciones que la iglesia estaba abusando y que ellos dijeron estamos en contra de esto, me detuvieron y me mataron. Pero justamente decía, en 100 años vendrá alguien que iba a ser Martín Lutero, dijo: pueden cocinar a este ganso, porque vemos que Hus significaba ganso en su idioma. Podrán cocinar, podrán asar a este ganso, pero vendrá un cisne. El símbolo de Lutero era un cisne, pero en 100 años vendrá un cisne al cual no podrán detener. Y en esta ocasión lo que se había empezado
100 años antes, justamente con Martín Lutero, a raíz del 31 de octubre, de ahí en adelante, nadie lo detuvo. ¿Ok? Entonces, eso es importante, familia. Y vamos, pero yo quiero que entendamos en esta clase, ya lo hablé una ocasión con los jóvenes, es que entendamos que ciertamente todo lo que nos dijo Fer, todo lo que vieron en la clase pasada, es muy cierto, tiene toda la razón de ser, y es lo que normalmente siempre enfocamos, la reforma como un cambio en el aspecto religioso, pero fue algo más allá que impactó en lo religioso. Dijimos que reforma venía justamente de la palabra re y forma, de dos, una palabra compuesta, forma y re. Volver a dar forma, volver a darle la forma que tenía la iglesia en su contexto original cuando fue fundada. Y cuando empezamos a ver este curso dijimos, ¿en qué momento fue fundada? Fue fundada por los apóstoles después de la ascensión de Cristo, dicen algunos, cuando la declaración de Jesús a Pedro, cuando le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta declaración que has dicho de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y algunos otros como yo que pensamos que nace cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Es ahí, dicen por ahí, y no importa tanto, el hecho es de que fue con Jesús y que Jesús fue el iniciador, y los apóstoles los que empezaron a esparcir esta nueva forma de vivir, esa nueva forma de comunidad, esa nueva forma de impactar, llamada iglesia, porque hacer iglesia se trata de eso, de impactar, y es lo que quiero que veamos este día. No solamente, la reforma no solamente se enfoca en el aspecto religioso, ciertamente es el que más mencionamos, el que más recordamos, es probablemente el más notable, pero la reforma tuvo impacto en la política, tuvo en varios aspectos, de hecho los vamos a ir viendo. El primero de ellos es en la política. ¿Por qué en la política? Si estamos hablando de que la iglesia tenía que ser reformada, que tenía que volver a su forma original, tendría que impactar entonces en todos los aspectos. Y recordemos que cuando la iglesia nace, lo primero que impacta es en la sociedad. Impacta en la sociedad porque, pues, recuerden, cuando Jesús empieza a predicar y empieza a hacer discípulos, Él impactó a los pobres, Él impactó a los despreciados, a la gente que nadie quería. Y el evangelio, cuando se empieza a extender, no solamente se queda con los judíos, sino dice aún con los gentiles, que también eran los desechados. Entonces obviamente al ver una reforma tendría que impactar en todas las áreas, y uno de los aspectos importantes en los cuales impacta la reforma es en el aspecto política. Recordemos que política viene de los griegos y justamente tiene que ver con buscar el bien común. De hecho, política proviene de la palabra polis, es ciudad. Polis, el bienestar del pueblo, la forma de gobierno. Entonces, el buen funcionamiento de la sociedad. Y entonces recordemos que venimos de un periodo medieval donde había habido abusos por parte del sistema, ya no de la iglesia, ya no se habla de la iglesia general, sino ya la iglesia, pero ya como un sistema, del sistema católico, apostólico y romano, a lo cual se convirtió la iglesia. Ya había habido muchos abusos, de los cuales pues no se buscaba el bien común de la sociedad. Obviamente el gobierno estaba pues todo torcido, porque literalmente, aunque había un gobierno humano, la iglesia movía. O sea, la iglesia tenía influencia en los gobiernos y se hacía lo que la iglesia decía. Ya lo habíamos mencionado ahorita en la introducción. Y como hacían lo que ellos querían, había abusos. La iglesia abusaba de todos. ¿Cómo abusaba? Recordemos, ya lo habíamos visto, que en el periodo de la iglesia perseguida empieza a desarrollarse un sistema feudal
donde justamente los marqueses, los condes, que eran los que gobernaban, juntamente con la iglesia que estaba en autoridad y que estaba en complicidad con esos gobiernos, pues abusaba de la gente. Entonces políticamente tendría que haber un cambio. Con el Renacimiento se empiezan a pensar, se empiezan a dar cuenta de todos sus abusos, y entonces la reforma o el fenómeno de reforma iba a impactar en la política. Tendría que haber un cambio en el sistema de gobierno. O sea, no solamente impactó en el aspecto religioso, la reforma impactó aún en el modo de gobernar. Y nace aquí dos cosas. Nace un nuevo concepto de Estado, que justamente va a partir de aquí. Nace un nuevo concepto de Estado. Ya el imperio como tal ya no existía. Por ahí se quiso como marcar quisieron reavivar el sentimiento imperial, pero lo que empieza a cobrar fuerza es el sentimiento del Estado. Empiezan a hacer ese sentir, ¿cómo se le dice? Lo comenté con los jóvenes y se me olvidó la palabra. Sentimiento nacionalista. Es decir, aquí es donde grandes naciones como Francia, Francia, Inglaterra, Alemania, empiezan a decir, podemos ser un Estado, podemos ser un gobierno, y empieza a sentir el sentido nacionalista de pertenencia. No, pues yo soy italiano y me pongo mi bandera de Italia. ¿Por qué? Porque recordemos que aunque había este tipo de, a través de los marqueses, de los duques, de los condes, siempre el que estaba arriba era el Papa. El Papa controlaba todo. Entonces era el Papa, exactamente. Él va llegando y es el mejor alumno, luego reafirma el conocimiento. Entonces, ya se me olvidó. Ok, entonces se controlaba todo. Entonces dice, no, ahora podemos tener nuestros propios gobiernos, y esto va a venir también, incluso en el pensamiento. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a empezar a retomar para que entendamos esto. Recordemos que los griegos, con Aristóteles, ¿sí? Con Aristóteles y con los presocráticos, ellos se enfocan mucho en la concepción de los conceptos universales. Ellos abarcaban mucho los conceptos universales. Entonces para ellos no iban a cosas muy particulares, sino se conforman con tener un conocimiento general de las cosas. Para ellos el estudiárselo, yo los expliqué así a los jóvenes, el estudiar la mesa, decían, basta con que tú sepas el concepto de mesa. O sea, mesa es este instrumento que te sirve para poner cosas, tiene 4 patas, tiene una tabla, y se conformaban con tener ese concepto muy universal, muy concreto. Aunque nunca hubieran visto una mesa, pues decían, pues una mesa es eso. Sin en cambio, con Aristóteles vendría este movimiento de pasar de los conceptos universales a los conceptos más particulares, es decir, más minuciosos. Ya no necesito solamente conocer el concepto de mesa, sino ahora quiero aprender a estudiar cada mesa, cuántos tipos de mesa hay, y tocarlas, saber qué hay de madera, saber qué hay de otro material. Y entonces decía, hay cosas particulares. Entonces pasaron en el pensamiento filosófico, pasan de los conceptos universales a los conceptos particulares. ¿Por qué le menciono esto? Porque esto va a tener que ver con el gobierno. Dicen, ya no es necesario que haya un solo gobierno, ahora un solo gobierno universal. Ahora podemos tener gobiernos en cada región. Por eso es que nace el sentimiento de Estado. Por eso es que se empiezan a formar las ciudades, los estados, como hoy los conocemos. Y también durante este tiempo empiezan a crecer las ciudades, empiezan a desarrollarse los estados, y al crecer las ciudades nace el comercio, lo que va a dar origen a una nueva clase social, la aristocracia. Los aristócratas no eran nobles, no eran condes, no eran marqueses, no eran duques,
sino en cambio eran personas que empezaron a incrementar su poder adquisitivo, su posición económica empezó a surgir. Algunos dicen que con el comercio nace la clase media, o más bien, pues es como media alta, ¿no? Entonces nace la aristocracia. Ajá. ¿Quiénes son los aristócratas? Los aristócratas eran comerciantes que a raíz de esa labor de venta, de hacer negocios, incrementaron sus fortunas y tuvieron un nivel económico más alto, y entonces ya se empezaban a codear con la clase alta. ¿Ok? Entonces vemos cómo políticamente, o cómo más bien la reforma impacta en el aspecto político. Y aunado a todo eso, con el despertar, con el renacimiento, con lo que ellos empiezan a darse cuenta a raíz de todo este despertar del pensamiento, se empiezan a generar un resentimiento contra la política del Vaticano. ¿Por qué? Pues porque el Vaticano abusaba de ellos. Entonces, al decir podemos tener un sistema de gobierno propio, es decir, ahora podemos ser gobernados de mejor manera, y ahora pues tenemos récord contra aquellos que abusaron tanto tiempo de nosotros cuando nos gobernaban, cuando estuvieron bajo autoridad. Entonces ve cómo es importante esta parte también. O sea, la reforma no solamente se queda en el aspecto religioso, la reforma impacta en el aspecto político. ¿Ok? Entonces les decía, para que cuando hablen de reforma, no solamente es eso, o sea, la reforma marcó todo, y de hecho lo comentamos con los jóvenes, la iglesia reformada, o una iglesia que está en constante transformación de tomar el modelo original por el cual Cristo estableció a la iglesia, tendría que seguir impactando en todos los aspectos, y tendríamos que seguir impactando en la sociedad. La iglesia tendría que buscar el bien común de la sociedad, el bien común de los más necesitados, y no como no como AMLO, ¿no? Que le vas a darle a los viejitos, no, el bien común de la sociedad. ¿Qué necesita nuestra sociedad? ¿Qué podemos hacer? Ahí por eso me encanta la manera de hacer iglesia, cuando la iglesia tiene la visión de ver por los demás, cuando dicen yo voy a bendecir a mi comunidad, voy a bendecir a la sociedad, no importa que sean católicos, que sean testigos de Jehová, si damos despensa le vamos a dar a la comunidad, le vamos a dar a la sociedad, si vamos a llevar alimentos al hospital, pues les vamos a dar a todos. Tenemos que buscar el bien común como iglesia. ¿Está ahí de acuerdo? De acuerdo. Ok. Segundo aspecto, dijimos el político. Segundo aspecto, yo creo que nomás nos va a dar tiempo de iniciar. Segundo aspecto es el aspecto intelectual. Lo que decíamos, ya les daba una introducción. Intelectualmente, la reforma también tuvo repercusiones en lo intelectual. A raíz del pensamiento renacentista se vendría este despertar, este darnos cuenta de los abusos. Y yo le pregunto, ¿hoy en día cree que haya iglesias que necesiten darse cuenta de que pueden estar en abusos? Sí. Decía el hermano Iván, y apenas nos enteramos de una iglesia, diría yo, pseudo cristiana, porque no se puede llamar cristiana. Decían, es que ahí son de los que forman a los hermanos para la ofrenda, forman a los que van a dar de a 20, a los que van a dar de a 50, a los que van a dar de a 100, de a 200, de a 500, a los que tienen lugares exclusivos, exactamente, donde dicen aquí, los que dan más al frente. ¿Será necesario que se den cuenta que hay abusos? Sí. Y hoy en día, pues de repente pareciera que a lo mejor no estamos en el periodo medieval, pero parecía que espiritualmente muchos están en el oscurantismo, aparentemente queriendo buscar a Dios y no dándose cuenta del abuso en el que pueden caer. Entonces, el Renacimiento trajo mucho este despertar, darse cuenta, decir, sí puedo pensar y puedo darme cuenta de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es abuso, de lo que no es abuso. Y de hecho, algunos pensadores, filósofos como Santo Tomás de Aquino, empiezan a decir, no, o sea, la fe no está peleada con la razón. O sea, puedes tener la fe, pero tienes que sustentarla en algo lógico, en algo razonable.
y le platicaba yo a una persona, le decía, ¿cómo es posible que hoy en día haya religiones donde les dicen, tómate la gasolina, ¿no? Búscalo en internet, la opción de la gasolina. Y digo, ¿en qué mente cabe que alguien se tome gasolina para recibir algo supuestamente espiritual, o algo de Dios, o algo bueno? ¿Qué de bueno puede haber en eso? La pregunta es qué hay en la cabeza de esas personas que se lo toman creyéndolo. Entonces, intelectualmente también. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una conciencia, una manera de pensar. Dios puso en nosotros su esencia para que nosotros podamos discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que me conviene, y pueda decidir. Dice la Escritura, te he puesto entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Dice, escoge pues la vida. ¿Ok? Le decía, ¿verdad? En este aspecto, ya no lo voy a retomar mucho, los griegos estos filósofos van a pasar de tomar los conceptos universales a los conceptos particulares. Le decía Platón, y los presocráticos tenían esto, pero Sócrates va a venir ahora sí que a contradecir estos aspectos, estos aspectos universales, y decir, podemos pasar del conocimiento universal al conocimiento particular. Ellos se cuestionaban, lo que les decía, empezaron a cuestionar a raíz de este pensamiento el por qué solamente un líder universal o un emperador, y entonces empezaron a pensar en liderazgos regionales, o como ya lo habíamos estado viendo. También en este aspecto intelectual es importante conocer que va a influir mucho en este despertar el que se estudie idiomas. Entonces empiezan a estudiar idiomas como el griego, como el hebreo, como el arameo, que justamente van a dar parte a estudiar las escrituras desde su origen, o sea, desde la lengua en que fue escrita, e incluso a traducir. Uno de los idiomas que más se estudió durante este tiempo fue el latín, porque recordemos que en esta época medieval el latín era como la lengua en la cual se daba la misa. La única traducción que había de la escritura era justamente la Vulgata latina, y nadie tenía acceso a ellas más que solamente lo que en este caso el sacerdote, el obispo les daba. Entonces empezó a despertar esta cuestión intelectual, empezaron a abrirse al aspecto científico, porque recordemos que también durante la época medieval, pues todo lo que era ciencia era considerado como del diablo, era considerado magia. Entonces si alguien hacía ciencia lo tachaban de hereje, y pues le tocaba también la Inquisición. Entonces este pensamiento iba a repercutir de manera fuerte también en el aspecto intelectual. Y le comentaba yo a los jóvenes cuando hablábamos de la reforma y de este aspecto intelectual, ¿será que hoy en día la iglesia tiene que ser reformada todavía para que entendamos que el aspecto intelectual es importante? Sí. Y le decía yo a uno de los chicos del cual les he estado compartiendo, de verdad me da mucha tristeza y no entiendo cómo es posible que un testigo de Jehová le digan y lo orillen a no estudiar, a no prepararse. No, pues no estudies, porque ellos piensan así, ¿no? Ya viene el Armagedón y el gobierno milenial, y de nada te van a servir tus estudios. Y no estudian. Y le dije, entonces si no estudias, ¿cómo vas a comprender más cosas? ¿Cómo vas a abrir tu mente a otra manera de ver la vida? Y se la plantea así, simplemente, a ver, ¿tú crees que tienes la religión verdadera? Y dice, sí, es que el testigo de Jehová es la religión verdadera, todas las demás son sectas. Le dije, ¿y has pensado que todos los demás piensan lo mismo? ¿Has pensado que el católico piensa lo mismo, que el cristiano, el mormón piensa lo mismo? Todos piensan lo mismo. Entonces aquí la pregunta es si el otro piensa lo mismo de ti, que tú eres, alguien de los dos tiene que estar mal. Y tendrías que tener estudios, tienes que tener algún conocimiento que te lleve a hacer una investigación, que te lleve a ir un poco más profundo para decir realmente estoy bien. Como que ya se puso a pensar y dijo, sí es cierto. Y le decía, vamos a ir ya terminando, ya continuamos la clase que viene. Y les decía a los chicos que
cuando yo era niño, por ahí de los años 80, principios de los 90, se enseñaba mucho, incluso dentro de las iglesias, que no se estudiara, o algunos pónganle que no prohibían estudiar, pero no se fomentaba que los jóvenes estudiaran. Incluso me dio risa el saber de una iglesia aquí cercana de nosotros, a menos de 1 kilómetro la tenemos, donde en alguna ocasión dijeron, pues ¿para qué? Dijo una persona, me voy a comprar un carro, y al fin y al cabo ya mi pastor dijo que Cristo viene, y como diciendo, si viene no lo voy a pagar. Y a veces pensaban así, pues ¿para qué estudio si Cristo viene? ¿Para qué estudio si algo va a suceder? No, hoy en día también en la iglesia se necesitan hombres, mujeres preparados. Por eso aquí en Dios es Amor se fomenta que los jóvenes pues estudien, que no solamente terminen la secundaria, estudien la preparatoria, estudien una carrera, siempre vayan a más. Intelectualmente la iglesia tiene que estar preparada. ¿Por qué? Porque la iglesia en su modelo original estaba formada por grandes hombres que eran conocedores, entre ellos el apóstol Pablo, que era un erudito y que nos dejó ahí la mayor cantidad de los libros del Nuevo Testamento escritos por él, y nos deja toda la base doctrinal para la iglesia. Un hombre preparado. Y aunque Dios usó otros hombres que eran iletrados como Pedro, algunos que estaban juntamente con él que eran pescadores que no tenían mayor formación, vemos cómo Dios usó con mayor impacto a aquellos que estaban preparados. Hoy en día tenemos que estar preparados para compartirle de Dios a un ateo, a alguien que tenga pensamientos pues fuera de los conceptos de Dios, y que hay gente muy preparada y tenemos que estar al nivel para poder compartirlo. Así que, bueno, con esto damos fin a la clase. ¿Por qué no se dan un aplauso por ser tan buenos estudiantes?